Dios les bendiga, mis queridos hermanos, en esta noche. Estoy muy contenta de poder estar una vez más aquí compartiendo con ustedes la palabra del Señor. Es una época muy alegre, la temporada de la Navidad. A mí me gusta mucho esta temporada por lo que significa, porque si no hubiese habido un nacimiento, tampoco hubiera habido una redención de nuestros pecados. Jesús vino a este mundo con el único propósito de morir por nosotros, predicarnos el mensaje para salvación, pero el principal propósito era dar su vida, poner su vida en nuestro lugar, tomar nuestras culpas, nuestros pecados y redimirnos, salvarnos de la condenación eterna. Y todo comienza con el nacimiento de Jesús. Por eso es que es tan importante que nosotros como cristianos sepamos cómo celebrar la Navidad. La Navidad en el mundo se celebra como a lo loco, ¿no? El mundo no sabe ni lo que está celebrando, lo que piensa es en comer, beber o gastar, comprar muchos regalos y hacerse regalos unos a los otros. Pero ninguna de esas cosas realmente es la Navidad. La Navidad es Cristo. La Navidad es la salvación de la humanidad, la buena voluntad de Dios hacia toda la humanidad. Y nosotros necesitamos volver a la Biblia y meditar en la historia de la Navidad. Está llena de enseñanzas preciosas para nosotros. Y en este día he tomado el título, Tú formas parte del plan de Dios. Tú eres parte del plan de Dios. Y me estoy refiriendo al detalle que sucedió con José. Pareciera que José no es tan importante en la historia del nacimiento. Y siempre lo ponemos, José, María y el niño, el ángel, y contamos la historia, pero aparentemente la persona escogida es María, el ángel le hace un anuncio a María y el bebé es el Hijo de Dios. José, ¿quién es José? ¿Qué parte tiene José en la historia? A veces nos parece que, bueno, él está ahí, eso es todo. Pero por la historia y cómo pasaron las cosas, nosotros vemos que José también era parte del plan de Dios. La Biblia dice que Dios le envió un ángel a María que le anunciara que ella iba a concebir. Eso fue una sorpresa para María, la tomó de sorpresa. No era algo que ella desde hace tiempo Dios le venía mostrando, ella venía teniendo alguna revelación o alguna idea de que ella era una persona escogida por Dios. Ella no tenía la menor idea hasta el día que el ángel vino. Y la evidencia de eso es que ella le pregunta al ángel como bien, vamos a decir, ingenua, inocente, ¿cómo va a ser esto? Cuando el ángel le dice que ella va a concebir, ella dice, pero ¿cómo puede ser esto si yo no me he casado todavía? En su mentalidad está muy extraño lo que el ángel le dice, y es verdad, estaba muy extraño, eso no es nada, no es común y eso no es normal que suceda. Pero el ángel le explica todo a ella. Y ella está encargada de hacérselo saber a sus padres y hacérselo saber al novio. Hoy yo quiero que nosotros nos centremos en el lugar de José. Cuando José oye el anuncio, yo me imagino que primero le tiene que haber caído muy mal. Yo me imagino que el primer momento tiene que haber sido como una mala sospecha de que María había hecho algo indebido. Yo me imagino que tiene que haber habido mucha frustración, porque cuando uno se está preparando para una boda, la boda viene a ser lo más importante en la vida y los planes que uno tiene, lo que uno va a hacer y cómo lo va a hacer. En aquellos tiempos, las bodas eran planeadas por los padres y eso se hacía muchos años antes. Hay veces que hasta desde que los niños eran pequeños ya los padres estaban buscando a ver con quién ellos querían casarlo y hacían contratos de padres a padres para que en cierta fecha y cuando cumplieran cierta edad, pues realizaran su matrimonio. Así que ya José sabía
que él se iba a casar con María y en qué fecha. La Biblia dice que él era carpintero. Por lo tanto, es muy posible que él estuviera construyendo su propia casa. La palabra carpintero aquí nosotros la usamos como una persona que trabaja con madera. Pero en el Oriente esa palabra tiene una connotación más amplia de una persona que trabaja en construcción. Entonces es muy posible que él ya estuviera construyendo su casita, que ella le estuviera preparando los muebles, estuviera preparando todos los planes para la boda que ya se estaba acercando. Y de momento viene María con esa noticia arruina todos los planes. Lo triste del caso es que para María fue una buena noticia saber que Dios la había escogido a ella. El mismo ángel que le hizo el anuncio, el saludo que le dio, le dijo: salve muy favorecida, el Señor es contigo y tú eres bendecida entre todas las mujeres. O sea, le está dando a entender que ella es una persona privilegiada. Entre todas las personas, Dios la escogió a ella. Aunque, como hablábamos en la semana pasada, eso representaba un problema. Pensándolo bien, era un privilegio. Así que es un privilegio que te va a traer un problema. Pero para María, por lo menos, ella podía mirar esa parte. Qué privilegio que Dios me escogió a mí. Pero José no tenía nada de qué agarrarse. Cuando a José le dieron la noticia, él lo que vio fue sus planes arruinados. Y Dios ha escogido a María. ¿Cuál era el lugar de José en esta historia? Él se sintió tan confundido que la Biblia dice, pensando en esto, él decidió irse, dejarla, abandonarla, secretamente, sin hablar con nadie. Yo voy a empaquetar mis cosas y me voy a desaparecer. ¿Alguna vez usted ha pensado, porque tiene algún problema, que tiene ganas de desaparecerse del mapa? Bueno, no fue el primero. José estaba pensando de desaparecerse del mapa porque él no sabía lo que... Estaba muy turbado y no sabía qué podía hacer. Para comenzar, la reputación de él se dañó completamente, porque él es el comprometido de María y María está encinta. ¿Qué iba a pensar la gente? Lo hicieron antes de tiempo. Entonces, sea verdad o no sea verdad, la reputación de él entre la sinagoga y los principales y los escribas, su reputación estaba perdida. Él era un hombre carnal, un hombre mundano, un hombre que no tenía valor. Entonces, una persona que la Biblia dice que José era un hombre justo. Hace un ratito hice la pregunta, ¿y quién era José? Bueno, la Biblia dice que José era justo. En otras palabras, era un hombre consagrado a Dios, de un comportamiento de acuerdo a la palabra del Señor. Ahora en este momento, con el anuncio de María, no importa cuál haya sido su comportamiento, si lo hizo bien o si lo hizo mal, todo el mundo lo iba a estar criticando. Y aunque él dijera, no, eso no es verdad, eso no fue así, ¿quién le iba a creer? Si él se desaparecía, de todos modos lo iban a criticar. Mira lo que hizo y ahora se fue. Así que no importa lo que él hiciera, él iba a quedar mal con todo el mundo. Y eso lo tenía muy preocupado. Pero también dice la Biblia que como él era un hombre justo, no quería infamarla. Quiere decir, no quería acusarla, no quería, vamos a decir, levantarle un falso testimonio, denunciándola y diciendo, pues aquí está mi novia, que está encinta, pero no es de mí. Así él podía lavarse las manos para que no pensaran mal de él, pero entonces la perjudicaba a ella. Y él estaba tan preocupado que él pensó, bueno, lo mejor que yo hago es que me desaparezco, me voy, no le digo nada a nadie, y así nadie me tiene ni que preguntar nada, ni yo tengo que darle cuentas a nadie, y se acabó. Que digan lo que digan, ya yo no voy a estar aquí, yo no lo voy a oír, me voy, me desaparezco.
Y muchas veces yo creo que a todos nosotros nos ha pasado esa idea por la cabeza. Me voy de aquí porque las cosas están tan complicadas, yo no sé ni qué yo voy a hacer. Pero Dios, que es un Dios de amor y de misericordia, se le reveló a José. Dice la Biblia que en esos días que él estaba muy preocupado, tuvo un sueño y en el sueño Dios le habló. Déjeme decirle que hay sueños que son de Dios. Dios en la palabra nos dice que nos puede hablar por sueño. Eso no quiere decir que todo lo que uno sueñe es una profecía y tiene que tener un significado. Muchas veces uno sueña cosas que no tienen sentido. Pero sí es verdad que en algunas ocasiones Dios nos habla a través de sueños. Y en este sueño, él vio un ángel y el ángel le habló a él. Y lo primero que le dice es aclarándole su identidad. Cuando uno tiene un problema como el de José, que uno se siente, vamos a decir, fuera de lugar, Dios le escogió a ella, pero a mí no. ¿Qué yo pinto aquí? ¿Qué yo hago aquí? Yo no soy nadie. Aquí el asunto es entre Dios y María, pues yo mejor es que me vaya. Dios le habla y le dice, José, hijo de David. Antes de decirle más nada, le dice, José, tú eres de la familia real. Tú eres alguien, tú no eres cualquiera. Y cuando, si usted se pone a mirar esas genealogías, hay una genealogía de Jesús en el libro de Mateo y hay otra en el libro de Lucas. Y las dos son diferentes. La de Mateo continúa hablando de la historia de José, por lo tanto los estudiosos y comentaristas de la Biblia entienden que esa genealogía es la genealogía de José. Y la que está en Lucas habla toda la historia de cómo el ángel se le apareció a María, y cómo María fue a visitar a su prima, y cómo regresó y todo. Por lo tanto, los comentaristas están en acuerdo en que la genealogía que aparece en el Evangelio de Lucas es la de María. Y si usted se fija, no son iguales. Pero la que está en Mateo dice que José era hijo de descendiente, vamos a decir, descendiente de David a través de Salomón. Ustedes saben que David tuvo muchos hijos, pero cuando él murió, el que ocupó el trono después de él como rey fue su hijo Salomón. Y entonces esa genealogía en el libro de Mateo menciona al rey David, a su hijo Salomón. Entonces por ahí sigue mencionando los nombres de Roboán y de otros reyes y bajando un montón de generaciones atrás, termina diciendo fulano que fue el padre de José, el esposo de María. Entonces vemos que José era de la descendencia no solamente de uno de los hijos de David, sino de el rey David y a través de su hijo Salomón, que fue rey después de él. Cuando usted mira la genealogía en el Evangelio de Lucas, también menciona que es descendiente de David, pero es un descendiente de David a través de otro de los hijos de David, uno que se llamaba Natán. Y esa es la descendencia que le corresponde a María. Quiere decir que María venía de la descendencia del rey David, pero José, no solo que venía de la descendencia del rey David, sino de la descendencia de la línea real, de los que podían ocupar el trono. Cuando Dios le habla a José, le dice, José, hijo de David, como queriendo decir, no te sientas que tú no eres nadie, tú eres de la familia real. Tú eras candidato al trono de David, del rey David. Fuiste escogido, no solamente ella, fuiste escogido. Ustedes los dos fueron escogidos porque los dos venían del linaje de David y este niño, vamos a decir físicamente, tenía que venir del linaje de David porque eso era lo que estaba escrito en las profecías. Entonces, yo me pongo a pensar,
Este ángel le habló y le explicó, luego le confirma que lo que María le había dicho es verdad. Le dice, no temas de recibir a María como tu mujer, porque lo que hay en ella es de Dios. O sea, le está confirmando, lo que te dijo María no fue un cuento, lo que te dijo María es la realidad. Pero luego el ángel le dice a José, y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Ahora le está señalando que como padre terrenal, aunque el niño no era, vamos a decir físicamente, su propio hijo, por ser él el esposo de María, él le iba a dar nombre al niño. Y en aquellos tiempos ellos escogían nombres de algún familiar, pero el ángel ya le había dicho a María que el niño se llamaría Jesús porque salvaría a su pueblo de los pecados. Y ahora le dicen la misma frase a José. Lo que Dios le está queriendo decir a José es, aunque él no es tu hijo, y aunque tú te sientas un poco como puesto a un lado, míralo de esta manera. Tú eres la cabeza del hogar y tú eres el padre de la familia. Tú eres el jefe de la casa. Tú le vas a poner nombre al niño. Tú lo vas a criar. Tú lo vas a educar. Tú lo vas a enseñar. Ese niño te va a mirar a ti y va a aprender lo que tú le enseñas. Bueno, ustedes saben que hasta la profesión se le enseñó, porque la Biblia dice que Jesús sabía hacer todas esas cosas de carpintería. Trabajaba y ayudaba a José en el trabajo cuando llegó a ser joven. ¡Qué responsabilidad tan grande para José! Educar al Hijo de Dios. Usted se puede pensar algo así. Yo cuando me pongo a pensar, ¿cómo sería criar a un bebé que es el Hijo de Dios? El niño sería perfecto, el niño nunca sería desobediente, nunca mentiría, nunca haría nada malo. Quizás, posiblemente, pero por otro lado, había sido limitado a cuerpo humano. Había que enseñarlo a hablar, había que enseñarlo a caminar, había que enseñarle todas las cosas que uno le enseña a un niño pequeño. Y eso para mí es una responsabilidad muy grande, pero se vuelve algo, digo yo, como emocionante cuando uno piensa que ese niño pequeño que están criando es el Hijo de Dios. Pero era tan humano y tan natural como los demás niños. Ustedes se recuerdan la historia cuando ya tenía 12 años y fueron por primera vez al templo. No que José y María fueran por primera vez, ellos iban todos los años. Pero entre los judíos, ellos no acostumbran llevar niños pequeños al templo. Los templos judíos no son como las iglesias y no tienen programas especiales y clases especiales para los niños. Solo los adultos van al templo y en el templo se ofrecían sacrificios, se hacían ceremonias, se hacían cosas. Entonces los padres tenían que dejar los niños con alguna otra persona para ellos ir solos. Hasta que no tuviera 12 años, no se llevaban los niños junto con ellos, porque ya después de 12 años tiene más, vamos a decir, madurez para estar tranquilo, para estar sentado, para poner atención a lo que se está haciendo y entender lo que se está haciendo. Así que era la primera vez que Jesús iba al templo. Él estaba tan emocionado y sabiendo que es la casa de Dios y que aquellos son los maestros que hablan de la ley de Dios, él estaba tan fascinado que cuando se terminó todo lo que ellos venían a hacer, él quiso quedarse. Y se acercó a los maestros y empezó a hablar y a hacerles preguntas. Fíjese, ahí está mostrando la humanidad como niño. Él quiso quedarse, pero no pensó en decirle a sus padres, yo me voy a quedar, o yo quiero quedar, o yo quiero hablar, sino que sencillamente salió caminando y sus padres no se dieron cuenta porque dice que iban en grupo, era un grupo grande y cuando se iban en grupo a veces las mujeres iban conversando con las mujeres, los hombres con los hombres y los niños corriendo por el camino y hablando y jugando.
Y ellos pensaron que él estaría por ahí. Cuando se vinieron a dar cuenta que Jesús no estaba con ellos, regresaron para atrás. Ya habían pasado 3 días, así que llevaban, que sabe, más de un día de camino, otro día de camino para regresar, y estaban muy asustados y muy preocupados. Yo no sé si alguna vez a usted se le ha perdido un niño, pero hay veces que uno va al supermercado, al mall, y los niños chiquitos no se aguantan al lado de uno y salen caminando, y cuando usted mira a ver, no están. Cuando mis niños estaban pequeños, cada rato me pasaba, y aunque uno se los dice, te quedas al lado mío, no te vayas, no, los niños no piensan. Ahí Jesús está mostrando su humanidad. Actuó como actúan los niños, no lo pensó, no le dijo nada a los padres y se quedó. Y naturalmente los padres, al igual que nosotros, nos preocupamos y nos asustamos, empezamos a pensar si alguien lo agarró, si me lo secuestraron, si me lo van a matar, Dice 3 días buscándolo. Cuando al fin lo encontraron, lo encuentran allí, dice que los maestros estaban asombrando como Jesús hablaba y tanto que conocía, porque pienso yo, aunque era niño, tenía que tener esa sabiduría de Dios, especialmente en el conocimiento de Dios. Pero ¿cuál es la reacción de María? Igual que todos nosotros reaccionamos cuando un niño se nos escapa sin permiso. Y lo regañó y le dijo, ¿por qué nos has hecho esto? Tu padre y yo te hemos buscado con angustia. Es poco, a veces nosotros le decimos otras cosas más fuertes a nuestros hijos cuando se nos pierden y nos hacen pasar un susto grande. Y Jesús le da una contesta que le da a entender, porque le dice, pero no sabías que en la casa de mi padre me conviene estar, o me gusta estar, me encanta estar. Le está como corrigiendo, porque María le dijo, tu padre y yo. Y él le dice, en la casa de mi padre, como queriendo decir, ¿se te olvidó cuál es mi papá? Muy curiosa la respuesta, pero inmediatamente después de eso, el próximo verso, dice, regresó con ellos y estaba sujeto. En otras palabras, como niño, él obedecía a sus padres. Estar sujeto es someterse a lo que sea. Si los padres le querían poner una disciplina, consecuencia, nos hiciste esto y ahora por los próximos 3 días no tienes tu celular o no vas a ver televisión, cualquier cosa que usted le hace a los niños, quién sabe si le dieron alguna consecuencia, quién sabe si no. Pero de ahí en adelante, solo fue ese detalle que él se quedó, pero él regresó en una actitud totalmente obediente, en una actitud totalmente de lo que un niño debe de ser con sus padres. Y eso a mí me vuela la mente de pensarlo, cómo el Hijo de Dios se sometió de esa manera a todas las leyes humanas. Son cosas que yo pienso que el mismo José y María estarían asombrados y dirían, Dios mío, ¿qué es esto? ¿Con qué derecho lo voy a regañar si él es el Hijo de Dios? Pienso yo que en la niñez de Jesús, José y María en muchas ocasiones tienen que haberse sentido como, ¿qué hago? ¿Cómo hago? ¿Me toca hacer esto? ¿Estará bien que haga esto? ¿Ofenderé a Dios si hago esto? Hay una situación un poco delicada, pero también es una posición de un alto privilegio. Que Dios, el Padre, le ponga en sus manos a José, su hijo unigénito, y le diga, estoy confiando en ti para que tú críes a mi hijo, para que tú eduques a mi hijo, para que tú lo protejas, para que tú lo cuides, para que tú lo enseñes. Es un privilegio excelente que ninguno de nosotros ha tenido, sino solamente José. La cuestión es que cuando el ángel le da ese sueño a José, la Biblia dice que enseguida, despertando José del sueño, al usar esa palabra despertando quiere decir
enseguida, no lo pensó dos veces. Ya José había hecho un plan, ya él había dicho, yo me voy de todo esto. Sin embargo, dice el próximo verso, despertando José del sueño, recibió a María como su esposa. En otras palabras, no importa lo que yo estaba planeando, Dios dice esto y esto es lo que yo voy a hacer. Y ahí yo veo una característica muy linda en José, de someterse a los planes de Dios. Pero que también eso tiene que ver con el entendimiento que uno tiene de en dónde está uno en el plan de Dios. Cuando José pensó desaparecerse de todo eso, yo creo que él estaba pensando, Dios escogió a María, Dios tiene un plan con María. Yo no tengo nada que ver en este asunto. Pero cuando Dios le habló a él y le explicó cuál era su parte en el plan que Dios tenía, entonces todo cambió. Y yo le digo, querido hermano, que Dios tiene planes con cada uno de nosotros. Y los planes que Dios tiene para nosotros son diferentes. El plan que Dios tiene con esta persona es diferente a esta y es diferente al plan que Dios tiene conmigo. Y cada uno de nosotros necesita acercarse a Dios en oración para que Dios le muestre, le revele, le hable y uno pueda sentirse seguro, sentirse que uno está en el lugar que debe de estar. Porque no hay cosa más triste que uno sentirse confundido porque uno le parezca que uno está fuera de lugar. Que uno está, como dice el refrán, de más, yo aquí solo. Ese es un sentido que le hace sentir a uno como que me han despreciado, ¿no? Y a lo mejor pues ese era el sentido que José tenía primero. Dios escogió a María y ni pensó en mí. Pero Dios se le reveló y le dijo, sí, yo pensé en ti. Y escogí a María porque ella estaba casada contigo precisamente. O se iba a casar, estaba comprometida. Porque tú eras de la línea real y porque yo sé que tú eres una persona capaz de llevar a cabo este propósito que yo tengo. Cuando Dios nos escoge a nosotros, Dios sabe el potencial que nosotros tenemos. Potencial quiere decir lo que usted puede hacer, lo que usted puede llegar a hacer. No lo que usted es en este momento. A lo mejor en el momento en que Dios nos habla, bueno, todavía estamos bien cruditos y podemos cometer muchos errores, pero Dios sabe que Él puede ir transformando y cambiando nuestra vida hasta llevarnos al nivel donde Él nos quiere llevar. Y Él sabe que nosotros tenemos la capacidad para poder hacerlo. Es una bendición y es un privilegio. A veces uno se siente que lo que Dios le está diciendo a uno está muy difícil. Y uno dice, yo no puedo hacer esto. Pero si algo Dios está poniendo en tu mente y en tu corazón es porque Él sabe que Él te va a ayudar y tú lo vas a poder hacer. Quizás es verdad que tú no puedes, pero con la ayuda de Dios puedes decir como Pablo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Cristo te va a dar la fortaleza para que tú puedas hacer todo lo que Dios te está pidiendo de ti. A veces nosotros no podemos tratar de entenderlo todo, porque los planes de Dios a veces son un poquito complicados y no están así tan claramente expuestos. Fíjese, uno se pone a pensar, si eso eran los planes de Dios, ¿por qué Dios no le mandó un ángel más temprano a José para que él no pasara ese susto, ese mal rato o se sintiera de esa manera? Dios podía haberlo hecho, pero escogió hacerlo de esa manera. Él tomó también de sorpresa a María, se lo dijo ahí, pum, ahora vas a concebir, ya esto va a pasar. Y a José le vino a hablar después que ya él está confundido, entonces Dios le manda un ángel y le dice, no, es así, 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 así. No podemos cuestionar cuándo Dios nos hable, ni por qué no lo hizo antes o por qué no lo hizo después. Dios tiene unos propósitos y es que Dios nos está probando a veces a nosotros. Dios está observando a ver cómo nosotros tomamos las cosas, cómo reaccionamos, cuáles son nuestras actitudes. Si Él nos dice todo de antemano, pues entonces ya no hay reacción ninguna. Entonces a veces Dios nos tiene que tomar de sorpresa. Y especialmente
Si el plan de Dios significa que tiene que interrumpir los planes de nosotros, Él no nos los va a decir de antemano, porque sabe que no nos va a gustar. Cuando Dios tiene un plan y nosotros otro, Él no nos los dice con mucha anticipación para que usted no se ponga a defenderse y a tratar de torcerle el brazo al Señor y a tratar de convencer a Dios de que no, que eso no, que mejor es así, porque eso es lo que yo quería hacer. Entonces Dios lo deja todo tranquilo y al final te dice, no, esto es lo que yo quiero. Y nos toca a nosotros aceptar que Dios es nuestro Rey y que nosotros somos sus siervos y someternos a la voluntad de Dios. A veces nosotros no entendemos el plan de Dios. Y a veces lo que no entendemos es cuál es nuestra parte en el plan de Dios. Estamos mirando cuál es el plan de Dios, pero no nos sentimos parte, nos sentimos como que quizás Dios está trabajando con los demás, pero no conmigo. Todo lo que necesitamos es acercarnos más a Dios en oración, para que Dios nos dé una palabra, porque cuando usted le pregunta al Señor, el Señor le contesta y le va orientando, lo va dirigiendo y va abriendo las puertas a lo que Dios quiere que haga. La Biblia dice que Él continuó con sus planes de boda. Dice, recibió a María como su mujer. No sabemos exactamente si eso fue antes o después de que María se fue para la casa de su prima. Porque como nosotros leemos en el Evangelio de Lucas, después que ella habló con los padres y ellos se dieron cuenta de la situación, la mandaron para casa de Elisa. Posiblemente ya ella había hablado con José también. Y yo me estoy imaginando que mientras ella estaba en la casa de Elizabeth, fue que Dios se le revela a José y entonces José sigue y dice, ok, pues vamos a seguir todo como estaba planeado, nos vamos a casar, vamos a terminar, voy a terminar la casa, voy a terminar los muebles. Y yo estoy pensando que como él era carpintero, posiblemente él tenía casa, ya tenía muebles y posiblemente ya estaba preparando la cuna donde iban a recibir al niño. Ninguno de ellos dos estaba pensando que había una profecía que decía que el niño tenía que nacer en Belén, porque ellos no tenían ningunos planes de ir a Belén. Pero como Dios quiere que las profecías se cumplan, como los vio que estaban tan, vamos a decir, desapercibidos de ese detalle, Dios entonces inspiró al rey de Roma para que dictara una ley que todo el mundo tenía que empadronarse en su ciudad natal. No donde tú naciste, sino donde nacieron tus padres. Y como ellos los dos eran descendientes de David, les tocaba ir a Belén. Solamente para que el niño naciera en Belén. No era el mejor tiempo para viajar, pero ellos fueron porque era ley, estaban casi que obligados a ir, hay que empadronarse. Pienso yo que ellos pensaron, el viaje de entre Belén y Nazaret a pie se toma unos 5 días para llegar. Y quizás ellos pensaron, bueno, vamos caminando 5 días, nos registramos, 5 días de regreso y aquí seguimos. Pero posiblemente la incomodidad del viaje, la agitación del viaje provocó que María se le viniera el parto cuando estaban en Belén. Todo era plan de Dios, no era casualidad. Quizás ellos pensaron, nos da tiempo de regresar, pero Dios lo estaba haciendo a propósito para que el bebé naciera allí. Pero ustedes se pueden imaginar cómo se sintieron José y María. Estar en un lugar donde ya ellos no tienen familiares, porque ellos viven en Nazaret ya desde muchísimos años, desde antes de ellos nacer ya ellos estaban en Nazaret. No conocen familiares. Cuando la Biblia dice no había lugar para ellos en el mesón, parece que había un solo mesón. Belén era un pueblo muy pequeño. Parece que nada más había un hotel en Belén.
Entonces el mesón estaba lleno porque había mucha gente viajando para el empadronamiento. Ellos no tenían conocidos allí y María con sus dolores para tener su bebé. Pienso que debe haber sido un momento como desesperante, porque cuando uno se siente mal, se siente enfermo, uno como que se desespera. Y que nadie le haya, me imagino que él habrá tocado en puertas de casas de gente a ver si alguien los ayudaba. Que nadie los haya ayudado, ellos no lo podían entender. Que el ángel le había dicho, eres favorecida, Dios está contigo. ¿Ustedes creen que esa era la idea que ella tenía de cómo iba a nacer el Hijo de Dios? Yo personalmente pienso que posiblemente ella tenía unas ideas, el Hijo de Dios. ¡Wow! Dios va a proveer en una forma especial. Dios me va a dar para esta criatura lo mejor porque es su hijo. El ángel me dijo que soy favorecida, que he hallado gracia delante de Dios. Dios me va a ayudar en una forma sobrenatural. Y cuando le llegan sus dolores de parto, nadie le da lugar y al fin y al cabo tienen que tirarse allí en un establo de animales que quién sabe el mal olor. Usted sabe donde hay animales, el olor que hay. Para tener su bebé, que es cuando uno más quiere la higiene y la sanitación y todas las cosas necesarias. Y cuando dice que lo envolvió en pañales, me da a mí la idea que ellos no estaban pensando que el bebé iba a nacer en el camino. Ellos no trajeron las cosas necesarias para el nacimiento del bebé. Posiblemente en Nazaret tenían ya la cunita de bebé, posiblemente ya ella tenía las ropitas y las cositas, porque en los tiempos de antes la misma mamá hacía las ropitas para su bebé. Hoy en día no, hoy en día uno va y lo compra todo hecho. Pero en aquellos tiempos no lo hacía todo y yo estoy segura que posiblemente ella tenía ya muchas cositas, pero allí no tenía nada, más que los pañales. Eso es una condición triste y frustrante que confunde a cualquiera y que no se parece a lo que el ángel dijo, que uno puede pensar, aquí algo está mal, esto no es lo que el ángel dijo. Y ahora volvamos a José. ¿Cómo usted cree que se sentía José? Él siempre había sido una persona trabajadora y él siempre, como era carpintero, artesanía, tenía la idea de proveer para las necesidades de su familia. Y que no haya podido conseguir un lugar para su esposa en un momento tan crucial como ese y que la tenga que llevar a un establo de animales. Él mismo tenía que sentirse completamente defraudado porque eso no era lo que él quería que pasara. Pero fíjense cómo es Dios, que Dios tiene planes que uno no tiene idea. ¿A quién se le va a ocurrir en nuestra mentalidad que está correcto y que es el plan de Dios que el Hijo unigénito de Dios nazca en un pesebre, en un establo de animales? Eso para nosotros no tiene sentido, pero para Dios sí. Dios quería identificarse con lo más pobre, con lo más vil, con lo más despreciado. Cuando Dios lo permitió así es porque esa era su perfecta voluntad. Somos nosotros los que nos confundimos. Somos nosotros los que creemos, algo está mal, esto no puede ser, pero esto no fue lo que Dios me dijo. Sí, Dios te dijo otra cosa, pero no significaba eso. Es que nosotros nos imaginamos, salve muy favorecida quiere decir que Dios me va, eso no es lo que quería decir. Salve muy favorecida, que Dios te ha dado el privilegio de tú traer al mundo al Hijo de Dios. Oh, eso es muy favorecida. Pero nosotros, nuestra mente humana y carnal, cambia y dice, Dios me dijo esto, eso no fue lo que Dios te dijo. Pudiera ser, según lo que tú lees, pudiera ser, pero eso no fue.
Así que cuando nosotros nos sentimos desilusionados, no es porque Dios nos falló, es porque nosotros malinterpretamos lo que Dios dijo. Y a veces que el plan de Dios es totalmente diferente a lo que nosotros pensamos. Pero nació el niño y yo no me imagino que estuvo muchos días en el establo. Yo pienso que a lo mejor al día siguiente, cuando se dieron cuenta que había un bebé recién nacido en el establo, alguien les dio lugar. Es posible que rápido hayan pasado a una casa, pero ellos estaban pensando, ya esto pasó aquí y ahora nos tenemos que quedar aquí, ahora no es tiempo de viajar, ahora María no puede viajar. Así que ellos buscaron la forma de establecerse ahí en Belén. Y todavía estaban en Belén cuando llegaron los magos del oriente, porque los magos, guiados por la estrella los llevó a Belén, pero ellos no estaban en el establo. La Biblia dice, y al entrar en la casa, vieron al niño. Así que ya ellos estaban en una casa cuando llegaron los magos. Esa misma noche que se fueron los magos, Dios se le revela a José, así como Dios le había dicho. Ella es la escogida, pero tú eres el jefe de la familia. Dios no le habló a María y le dijo, María, hay peligro, levántate, que tienen que salir con el niño. Dios le dijo a José, levántate y coge el niño y a su madre, porque hay peligro. Y él no esperó a que amaneciera, despertó a María, recogió lo que tenían y se fue. El mismo ángel le dijo, vete a Egipto, vete lejos, te vas a ir de todo de la tierra de Israel, hasta que yo te diga. Y ellos lo hicieron. Pasó un tiempo, 1 año, 2 años, y el ángel vuelve y le habla a José y le dice, ya murió Herodes, ahora pueden regresar. Y no tienes que regresar a Belén, puedes regresar a Nazaret. La Biblia dice que entonces regresaron a Nazaret, por eso es que cuando Jesús era adulto le decían Jesús Nazareno, porque venía de Nazaret, se crió en Nazaret. Por eso es que la gente creía que él había nacido en Nazaret y el Natanael le dijo a Felipe, pero de Nazaret puede salir algo bueno, porque ellos sabían que la profecía decía que el Mesías tenía que nacer en Belén. Y realmente nació en Belén, pero se crió en Nazaret. Quiere decir que si en el momento que Dios los sacó a ellos de su pueblo, Nazaret, y los llevó a Belén para que el niño naciera allí, si ellos pensaron, bueno, y ahora de aquí en adelante tenemos que arreglárnoslas como podamos, porque aquí no conocemos a nadie, nadie nos va a ayudar, nadie nos va a dar la mano, pero no fue así. Dios los sacó, bueno, ahora voy a poner otra idea. Ideas mías, no están en la Biblia. ¿Se recuerdan lo que estaba pasando en Nazaret? Que la gente estaba muy pendiente de si María, si está encinta, si fue antes de la boda o después de la boda. Ustedes saben cómo es las lenguas de la gente. Y Dios los sacó de Nazaret y los llevó para Belén, para que todos los que estaban esperando a ver, yo voy a ver cuándo nace ese niño, porque yo estoy contando los meses a ver si ese niño se concibió antes o después de la boda. Y Dios los sacó de Nazaret, los mandó para Belén y por allá se quedaron para que la gente de la lengua larga no pudieran seguir hablando. Pero entonces los sacó de Belén, los mandó para Egipto y después le dijo, ahora pueden regresar a Nazaret. ¿Por qué Dios les dijo que regresaran a Nazaret? En Nazaret era que ellos tenían su casa. Y en Nazaret era que tenían toda la familia de José y toda la familia de María. Así que a fin de cuentas, Dios los hizo moverse solo para que se cumpliera la profecía. Pero después de toda esa vuelta larga, los llevó a su hogar. Los llevó a su ciudad, los llevó cerca de su familia, donde podían tener el apoyo de los familiares y tener la vida normal y natural que ellos habían planeado al principio, antes de su boda. Así que mire, querido hermano, Dios es bueno. Hay una promesa en Jeremías que el Señor le dice, yo sé los planes que yo tengo para ustedes, son planes de bien y no de mal.
para darles el fin que ustedes esperan. En otras palabras, Dios sabe qué es lo que nosotros queremos y al final Él nos va a complacer en los deseos de nuestro corazón. Pero eso es al final. Durante el camino, a veces tenemos que darle 3 vueltas al mundo antes de llegar al lugar donde nosotros queríamos estar. Pero todo se muestra en que nosotros confiemos en Dios. Todo se trata en que nosotros no nos dejamos confundir por las cosas que salen al revés, por las cosas que nos confunden, por las cosas que pasan que uno dice, pero esto no viene de acuerdo con lo que yo oí. Esto no es lo que Dios dijo. Esto no puede ser así. Todas esas cosas que suceden, nosotros tenemos que traérselas al Señor. Nuestras confusiones, vamos a traérselas al Señor, decirle, Señor, me siento de esta y esta manera, veo que todo va al revés de lo que yo quería, ¿qué es lo que pasa? Ayúdame, abre mi mente, ilumíname, porque el problema no está en Dios, no es que Dios se equivocó, no es que Dios se le olvidó, no es que a Dios no le importa, es que yo tengo una mente muy limitada y necesito que el Señor me ilumine y me abra mi entendimiento para yo poder entender lo que Dios está haciendo. Si hay confianza en el Señor, nosotros podemos relajar esas tensiones. Dios no quiere que nosotros vivamos preocupados. Jesús muchas veces habló de eso. Por nada estéis afanosos, dice el apóstol Pablo. Y el Señor dice que nosotros confiemos en Dios siempre. No es fácil, porque nosotros tenemos esa tendencia a preocuparnos y tenemos esa tendencia a que si las cosas van mal, sentirnos confundidos, sentirnos frustrados. Son reacciones, vamos a decir, reacciones normales en el ser humano. Pero tenemos que traer nuestras reacciones y nuestros impulsos a Dios. Y decirle, Señor, mira lo que me está pasando y me siento así, así, así. Mire, Dios no se asusta, ni se sorprende, ni siquiera se enoja con nosotros de que nosotros le digamos, me siento confundido. No tiene que disimular y decir, oh, todo está bien. No, a mí no me afecta nada, yo soy superwoman. No, usted no tiene que fingir nada, especialmente con Dios. Sea sincero y dígale, Señor, estoy confundida, Señor, no me siento bien, Señor, estoy triste, Señor, me preocupa esto, Señor, veo que tu palabra dice esto y en vez a mí me está pasando esto, ¿qué es lo que pasa? Nunca se ponga en eso de preguntarle al Señor, ¿por qué? ¿Por qué tú permitiste esto? ¿O por qué tú lo hiciste? No discuta con Dios. Pregúntele al Señor, Señor, amplíame mi mente, ilumina mi pensamiento para que yo pueda entender. Ayúdame, dame valor, dame tu dirección, tu guía. Esa es la forma en que tenemos que orar. Porque siempre los que estamos equivocados somos nosotros. No podemos como pedirle cuenta al Señor, ¿por qué hiciste esto? Esa es una pregunta que usted se lo puede hacer a su hijo. ¿Por qué hiciste esto? Pero a Dios no. Recuérdese que Dios es soberano. Él puede hacer lo que Él quiere. Y recuérdese que Dios es bueno. Cuando digo Él puede hacer lo que Él quiera, no quiere decir que Dios va a abusar con nosotros. Dios es bueno y tiene buenos planes para nosotros. Pero durante nuestra jornada nos pasan cosas que no nos vienen bien, que no nos gustan, que nos cambian, que nos frustran, que nos arruinan nuestros planes. Porque humanamente hacemos planes. Todos hacemos planes en nuestra vida. Y de momento, pues, los planes de Dios cambian todas las cosas. Pero si tenemos la actitud correcta y vamos a Dios con toda sinceridad, Dios nos ayuda, Dios nos aclara la mente, Dios nos habla. Y algún día, a lo mejor, le da un sueño donde usted entienda alguna de las cosas que Dios está haciendo con usted. Pero sobre todo, mi querido hermano, que nosotros nos demos cuenta que Dios tiene planes y que nosotros somos parte, formamos parte en los planes de Dios. Dios no nos ha echado a un lado. Aunque a veces usted se sienta como que lo han echado a un lado, esos son sus propios sentimientos, que la Biblia dice que nuestro corazón es engañoso y perverso.
Tu corazón te engaña haciéndote sentir que tú no eres importante y que a Dios no le interesa lo que a ti te está pasando. Eso es tu corazón engañándote a ti misma. Dios es bueno y Dios sí se interesa en cada uno de nosotros. Así que vamos entonces a terminar en esta tarde haciendo una oración por cada uno de nosotros. Estamos en esta época de Navidad, que es una época muy bonita, pero no todos están felices en la Navidad. Hay quienes están pasando dificultades, hay quienes están pasando enfermedades, hay quienes han perdido seres queridos, hay quienes quizás hace tiempo, pero cuando se acerca la fecha de la Navidad, entonces usted empieza a recordarse de los que no están y empieza a entristecerse por los que no están. No todos pasan una feliz Navidad, como dice la canción, pero vamos a orar unos por los otros, porque eso es lo que la palabra nos enseña. Que nosotros nos animemos unos a otros y oremos unos por los otros para que Dios nos ayude a entender que aunque en el momento estemos pasando, sean problemas, sea enfermedad, sea tristeza, sea soledad, sea frustraciones o confusiones, no importa cómo usted se sienta, de todos modos Dios está con usted aunque usted no se dé cuenta. Dios tiene planes con usted aunque usted no los haya descubierto todavía. Bueno, mis queridos amigos, gracias por haberse conectado en esta noche y espero que cada uno de ustedes esté ya preparándose para las celebraciones de la Navidad. Les deseo un feliz tiempo, reunión con la familia, que podamos gozarnos y podamos sobre todas las cosas poner a Dios en el centro y a Jesús en el mismo centro de la Navidad. Otra vez, Dios me lo bendiga.